Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy día abordaremos el tema de la independencia de los Estados Unidos, que abarca el periodo de 1775 a 1783. Lo cierto es que esta clase nos va a permitir profundizar en la independencia de los Estados Unidos, que fue uno de los procesos revolucionarios más importantes de toda la historia moderna. Antes de independizarse, el territorio, que ahora mismo es Estados Unidos, estaba formado por 13 colonias inglesas ubicadas en la costa atlántica de América del Norte. Estas colonias habían sido fundadas por inmigrantes ingleses que buscaban nuevas oportunidades económicas y religiosas. Con el paso del tiempo, las colonias crecieron económicamente gracias al comercio, la agricultura y la navegación marítima. Sin embargo, aunque las colonias generaban riqueza, Inglaterra imponía restricciones económicas y políticas que provocaron descontento entre los colonos. Muchos colonos deseaban mayor autonomía, libertad, para decidir sobre sus asuntos económicos y políticos. De hecho, las 13 colonias llegaron a tener aproximadamente 1.300.000 habitantes antes de la independencia. La independencia de los Estados Unidos tuvo diversas causas políticas, económicas e ideológicas. Una de las principales causas fue el aumento de impuestos que impuso Inglaterra después de la Guerra de los 7 Años. Los colonos consideraban injusto pagar impuestos sin tener representación en el Parlamento británico. Por eso surgió la famosa frase: no hay impuestos sin representación. También influyeron las ideas ilustradas y del pensamiento moderno europeo, que defendían la libertad, la igualdad y los derechos individuales. Además, la monarquía inglesa no era considerada absolutista y existía la idea de que los ciudadanos debían participar en decisiones políticas mediante representación parlamentaria. Después de la Guerra de los 7 Años, Inglaterra necesitaba recuperar enormes gastos económicos del conflicto. Por esa razón promulgó nuevas leyes tributarias para las colonias americanas. La ley del azúcar en 1764 aumentó impuestos sobre productos como azúcar y melaza. Posteriormente, la ley del papel sellado en 1765 estableció impuestos sobre documentos, periódicos y materiales impresos. Los colonos reaccionaron con protestas porque consideraban que Inglaterra violaba sus derechos políticos al imponer tributos sin consultarles. Estas leyes incrementaron el descontento colonial y fortalecieron las ideas independentistas. De hecho, muchas protestas coloniales comenzaron mediante boicots comerciales contra productos ingleses. Ahora consideremos un acontecimiento importante de aquella época: la fiesta del té en Boston. Bueno, esta fiesta en Boston ocurrió el 16 de diciembre de 1773 y fue uno de los acontecimientos más simbólicos de la Revolución estadounidense. Un grupo de colonos disfrazados de indígenas subió a barcos ingleses y arrojó al mar más de 300 cajas de té como protesta contra los impuestos británicos. Este aspecto representó el rechazo abierto al control económico de Inglaterra sobre las colonias. Como respuesta, el rey Jorge III y el Parlamento británico aprobaron las llamadas leyes intolerables, que cerraron el puerto de Boston y aumentaron el control sobre Massachusetts. Sin embargo, estas medidas represivas terminaron uniendo más a las colonias contra Inglaterra. De hecho, el té se destruyó en aquella ocasión, equivalía al suministro de té para todas las 13 colonias. En otras palabras, era una gran cantidad que se perdió. Ante el aumento de las tensiones con Inglaterra, los representantes de las colonias decidieron reunirse en Filadelfia. En el año 1774 se realizó el primer Congreso Continental con el objetivo de defender los derechos coloniales y buscar soluciones pacíficas al conflicto. Posteriormente, en el año 1775, se convocó el Segundo Congreso Continental después de los primeros enfrentamientos armados contra tropas británicas. Este congreso se decidió básicamente para organizar el ejército continental y nombrar a George Washington como comandante en jefe. Además, el congreso comenzó a asumir funciones de gobierno y coordinación política entre las colonias. Así, en el año 1776, el 4 de julio, ocurrió uno de los hechos más importantes de la historia moderna: la aprobación de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Este documento fue redactado principalmente por Thomas Jefferson junto a otros representantes coloniales. La declaración proclamaba que las colonias dejaban de obedecer al rey inglés y se convertían en estados soberanos e independientes. También defendían principios como la igualdad, la libertad y derechos naturales de las personas. Aunque la declaración hablaba de igualdad,
muchas personas como mujeres y esclavos negros todavía no tenían los mismos derechos políticos. De hecho, actualmente el 4 de julio es la principal celebración nacional en los Estados Unidos. Hablemos un poco de George Washington. Él fue uno de los personajes más importantes de la independencia de Estados Unidos. Fue nombrado comandante del ejército continental y dirigió las fuerzas coloniales durante gran parte de la guerra contra Inglaterra. Washington destacó por su liderazgo, disciplina militar y capacidad para mantener unido al ejército incluso en momentos difíciles. Después de la independencia se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos y es considerado uno de los padres fundadores de la nación. De hecho, George Washington rechazó convertirse en rey porque defendía el modelo republicano. Durante la Guerra de la Independencia ocurrieron importantes enfrentamientos militares. La batalla de Saratoga en 1777 fue una gran victoria para los colonos porque permitió obtener apoyo militar de Francia y posteriormente de España. Francia proporcionó soldados, armas y apoyo naval que resultaron fundamentales para derrotar a Inglaterra. Otra batalla decisiva fue Yorktown en 1781, donde tropas estadounidenses y francesas rodearon al ejército británico dirigido por Lord Cornwallis, obligándolo a rendirse. Esta derrota debilitó gravemente a Inglaterra y aceleró las negociaciones de paz. De hecho, en Yorktown participaron tropas estadounidenses, franceses y también soldados alemanes contratados por Inglaterra. De esta manera se decanta todo en el Tratado de París. Durante varios años de guerra, Inglaterra aceptó negociar la paz con Estados Unidos y sus aliados. Después de tantos años de guerra, finalmente se dio la paz. Esto fue el Tratado de París, que fue firmado el 3 de septiembre de 1783 en Gran Bretaña y Estados Unidos, entre ambos países. Repito esto último. El Tratado de París fue firmado el 3 de septiembre de 1783 entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Mediante este tratado, Inglaterra reconoció oficialmente la independencia de las 13 colonias bajo el nombre de Estados Unidos de América. Además, se establecieron nuevos límites territoriales para el país independiente. El tratado marcó el final oficial de la guerra y el nacimiento de una nación republicana. Para concluir, podemos decir que la independencia de Estados Unidos fue un proceso revolucionario basado en la lucha contra impuestos injustos, falta de representación política y control colonial inglés. Inspirada por ideas de libertad, igualdad y autodeterminación, esta revolución influyó profundamente en Europa y América Latina. Muchos líderes independentistas americanos como Simón Bolívar y José de San Martín encontraron inspiración en el ejemplo estadounidense para luchar contra el dominio colonial. La independencia estadounidense también contribuyó al desarrollo de gobiernos representativos y constituciones modernas en distintos países. Y para seguir profundizando en este importante tema, te invito a continuar en el aula virtual.